Santiago 1 del 2 al 4. Vamos a leer la palabra del Señor. Si gusta nos ponemos de pie y oramos después de leer. Yo tengo la Biblia de las Américas. Sé que varios de ustedes tienen la versión Reina Valera. Van a haber palabras que van a cambiar, pero la palabra de Dios tiene el mismo significado, el mismo principio bíblico. Así que vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Inclinamos nuestro rostro y oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu fidelidad, por tu gran amor por nosotros, Señor. Porque aún siendo pecadores, tú moriste por nosotros. Porque hoy podemos reunirnos como iglesia, como familia en la fe, como hijos tuyos, para poder adorarte, exaltarte, darte la gloria por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Hoy te doy gracias, Señor, por este honor, por este privilegio que tú me das de poder predicar tu palabra, de poder hablar de tu palabra, Señor. Y hoy te pido, Señor, que con todo mi corazón tú me uses, que tu Espíritu Santo me use, Padre, para que tú hables a cada corazón, Señor. Señor, líbrame del error y que toda la honra y la gloria sea para ti en esta tarde. En nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano. Sin duda alguna, yo creo que Dios es un Dios, porque es el Dios que vemos reflejado en la palabra, es un Dios que tiene propósitos, es un Dios que tiene planes, es un Dios perfecto que no se equivoca, es un Dios que ha tenido en su corazón. No podemos entender la magnitud del poder de Dios, porque si vemos quién es Dios, hermanos, Dios es un Dios que está en todo momento, es omnisciente, es soberano, es poderoso, es omnipotente, es un Dios que todo lo gobierna. Y yo creo que cuando nosotros vemos la imagen de Dios en nuestras vidas, nos deberíamos de maravillar de cómo Él es y qué tanto nos ama, aún siendo tan insignificantes ante su poder. Y cuando vemos el poder de Dios en nuestras vidas, es que Dios es quien nos llamó para ser salvos. Es Dios quien nos escogió para salvación eterna. Y muchos de los que estamos acá creemos que creer en Dios, o cuando venimos a los caminos de Dios, es que Dios va a hacer todo bueno en nuestras vidas. Obviamente Dios es bueno, pero nuestro entendimiento de la bondad de Dios muchas veces no es la correcta. Porque Dios no solamente te va a bendecir de acuerdo a tu perspectiva. Muchas veces Dios va a traer problemas que van a ser bendición para tu vida. Dios va a permitir el sufrimiento en tu vida, que aunque humanamente uno vea como esto es malo, pero no, si viene de Dios es bueno, porque todo lo que viene de Dios es bueno. Entonces nuestra perspectiva tiene que cambiar de cómo es Dios y cómo Él trabaja en nuestras vidas. Muchas veces hemos predicado o hemos escuchado o hemos sido parte de un evangelio que se predica solo de prosperidad y de abundancia y de bendición, y Dios no habla eso de su palabra. El propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito de Dios? Porque muchas veces caminamos en la vida cristiana, venimos a la iglesia, pero ¿con qué propósito? ¿Cuál es el propósito de Dios? Hermano, si hay un propósito que Dios quiere que tú entiendas para tu vida, que Él tiene en tu vida, es que tú te parezcas más a Cristo Jesús. Es que tú mueras, es que nosotros muramos para que en medio de ese proceso nosotros adquiramos el carácter perfecto de Cristo Jesús. Todos nosotros tenemos un carácter, todos tenemos una personalidad. ¿Cuál es el objetivo del Señor? Que ya no vivamos nosotros, que Cristo viva en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hermano, eso es difícil, y ese es un proceso que inicia desde que el Señor nos llama a salvación
Y el Señor comienza a santificarnos porque Él nos salva, Él nos justifica delante del Padre. ¿Qué significa justificarnos? Que Él nos cubre con su sangre y por medio de su sangre nosotros somos aceptados ante el Padre. No es que usted y yo nos hayamos ganado el cielo, no, usted y yo no entramos, no damos el ancho, pero eso se llama gracia. La gracia de Dios es la que nos alcanzó, la que nos cubre y la que nos hace entender que hemos comenzado un proceso de santificación. Diga conmigo, santificación. Santificación quiere decir que usted va dejando de ser como usted y va siendo más como Cristo. Hay cristianos que son más santificados que otros. ¿Por qué? Porque se meten más con Dios, porque se dejan controlar más por el poder del Espíritu Santo, viven la palabra de Dios, y esos creyentes son los que se parecen más a Cristo. No son los que caminan en las nubes, no, son los que se parecen más a Cristo. ¿Por qué? Porque tienen el fruto del Espíritu en su corazón. El propósito de Dios en medio del proceso. Me encanta lo que Santiago dice. Santiago, ¿quién es este Santiago del cual no podemos hablar de la palabra de Dios si no tenemos un contexto de lo que estamos leyendo? Santiago, este es un Santiago, habían varios Santiagos en la iglesia primitiva, pero Santiago, este preciso Santiago, es el medio hermano de Cristo. Y decimos medio hermano porque Cristo tiene un Padre único, que es el Padre Celestial. Pero Santiago también nació de María y José. Entonces vemos este Santiago en el primer versículo, si usted lo lee para tener un poquito de contexto, dice que Santiago se presenta ante el pueblo de Dios, ante la iglesia, como siervo de Dios y siervo de ¿quién? De Cristo Jesús. Obviamente este Santiago, el hermano de Jesús, no necesitaba más presentación. Yo creo que mucha gente lo conocía. Oh, este es el hermano de Jesús. Pero él primero se presenta como siervo de Dios y después de Cristo. Y dice en los versículos que estamos leyendo: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Obviamente el contexto de Santiago en este momento, hermanos, la iglesia había sido esparcida. Por eso habla en un sentido literal y figurado y se dirige a las 12 tribus que estaban esparcidas. ¿Por qué estaban esparcidas? Porque había persecución, porque estaban matando a los cristianos. Ahora, cuando yo leo la primera línea del versículo número 2 y dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas. Yo creo que humanamente nosotros podríamos argumentarle a Santiago y decirle: Santiago, ¿tú estás loco o qué? Como que esto no da. O sea, ¿cómo yo tendría que tener sumo gozo cuando me encuentro en tribulación? Cuando me encuentro en problemado. ¿Cómo yo me puedo alegrar en medio del problema si lo que trae la alegría es un regalo? Decía el pastor cuando vamos a una fiesta. Lo que trae alegría es algo bueno que nos sucede. Pero ¿por qué la Biblia está diciéndonos que lo que debe de darnos gozo es cuando nos encontramos en problemados y en tribulación? Definitivamente Dios está relacionado con el sufrimiento. Y cualquiera que me diga: pastor, pero es que mire, desde que venimos a Cristo, si es que el Señor nos quiere dar abundancia, el Señor nos quiere prosperar, el Señor me quiere feliz y alegre. Sí, tienes razón. Eso se llama añadidura. Pero eso no es el propósito de Dios. El propósito de Dios no es que tú tengas una mansión, el mejor teléfono, el mejor carro. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es salvarte. Y la bendición más grande que hemos recibido de Dios no se llama carro, ni casa, ni herencia, ni se llama papeles, ni se llaman cosas materiales. Se llama salvación. Ese es el regalo más grande que hemos recibido de Dios. ¿Por qué? Porque el creyente va a sufrir tribulación. Jesús lo dijo a sus discípulos en Juan 16. Estas cosas os he hablado para que en mí, lo primero, tengan paz. En el mundo tendréis que aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de este mundo. Pero regresando al punto, Santiago les dice a los cristianos: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce
Paciencia. Si usted nota, hermano, está hablando de una actitud primero al vivir algo en nuestras vidas, y que esa actitud a través de la vivencia de las tribulaciones va a producir algo en nuestros corazones. ¿Qué es lo que va a producir? Va a producir paciencia. Es la prueba de nuestra fe. Yo padezco del corazón. Nací con un problema cardíaco. Gracias al Señor me siento bien, pero siempre los doctores me están diciendo, tenemos que chequearte una vez al año el corazón para ver cómo funciona. Nos hacen pruebas de esfuerzo físico, lo ponen con un montón de cables a uno, y los que padecen del corazón saben eso y comienzan a hacerle una prueba al corazón a ver cómo funciona. Aunque usted se esfuerce o no se esfuerce, mire, su corazón ya funciona de una manera y usted no puede hacer nada para cambiar el resultado de esa prueba. Cuando yo me pongo a pensar en esa prueba médica, me doy cuenta de que la prueba de vuestra fe es el problema. Y lo que determina el problema es la característica, la evidencia de qué tan buena nuestra fe es en Dios. Porque ¿sabe qué, hermano? Muchos cristianos somos emocionales. Cuando todo va bien, ahí sí levantamos las manos y adoramos a Dios y creemos en Dios y alabamos al Señor. Pero ¿qué pasa cuando las cosas van mal? ¿Será que también alabamos a Dios ahí? ¿Será que también glorificamos al Señor con todo nuestro corazón cuando aún no tenemos las cosas que quisiéramos? Dios no está buscando cristianos emocionales. Dios está buscando cristianos que tengan convicción. Eso es lo que Dios está buscando. Y Dios, hermano, es un Dios que debe de trabajar en nuestras vidas. Y para que Él cumpla ese propósito en nuestras vidas de parecernos a Cristo, Él va a tener que permitir la tribulación. Él va a tener que permitir el problema. Él va a tener que permitir la enfermedad. Dios es un Dios que tiene un propósito con cada uno de nosotros. Él ya vio tu pasado, tu presente y tu futuro. Por más que usted patalee, hermano, usted va a vivir el tiempo que Dios quiera. ¿Sí o no? Obviamente nosotros tenemos que cuidarnos. ¿Cuántos se están cuidando? Pero Dios conoce todas las cosas. Cada uno de nosotros somos únicos y especiales y le pertenecemos al Señor, y tenemos que entender que Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Él tiene un proceso. Mira, hermano, el trato que Dios tiene conmigo, con Elías, no es el trato que Dios tiene con el pastor Yuri. El trato que Dios tiene con el hermano no se compare con otra gente, hermano. Alégrese por los demás, pero usted fíjese en Cristo, ponga la mirada en Cristo, porque Cristo es quien está trabajando en usted. ¿Sabe por qué? Hay cristianos que comienzan a envidiar a los demás. Señor, ¿y por qué aquel sí, a mí no? Incluso, hermano, hay iglesias que comienzan a decir, ¿y por qué aquella iglesia crece y esta no? ¿Y por qué esto y lo otro? ¿Y por qué no? Y comenzamos a compararnos y olvidamos que Dios tiene un proceso con cada uno. No te quieras saltar el proceso, hermano. Hay mucha gente que me ha dicho, mire, hermano, ¿y usted cómo le ha hecho para cantar y para tener la música que tiene? Yo quiero tener lo que usted tiene. Yo le digo, mire, hermano, yo vengo de una familia desintegrada. El abandono de mi mamá a los 5 años. Me vine huyendo de la guerra del Salvador. Desde El Salvador a Guatemala me perdí 1 año en México. A los 8 años de edad. Viví 1 año como homeless en las calles de Los Ángeles, recogiendo latas en los contenedores de basura por 1 año. Comía de los basureros, metíamos a mi hermano pequeño a los contenedores a sacar latas para comprar una orden de papas fritas con chile y sentarnos en la calle de Alajuber y Venice a esperar que el Señor hiciera un milagro en nuestras vidas. Viví con una anciana de 72 años y comienzo a decirle a la gente, dice, yo no quiero eso, hermano. Es que ese es el proceso que Dios tuvo conmigo para traerme hasta acá. Y me sigue procesando. Hermano, Dios tiene un proceso contigo en esta tarde. Lo que tienes que hacer es amar el proceso, abrazar el proceso y decirle, Señor, gracias por lo que tú estás permitiendo en mi vida. No lo entiendo, no tengo el porqué, hermano. No siempre se saben los porqués.
Lo que sí sabemos es lo que dice Filipenses 1:6. Pablo le dice, convencido de esto, que aquel que comenzó la obra buena en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hermanos, la pregunta es, ¿cuál es tu proceso? ¿Cuál proceso estás pasando en este momento? Yo estoy pasando por un proceso, hermano. Todos los días de nuestras vidas, en cada etapa. Y mire, saliendo de un proceso y Dios nos mete en otro. Y así es. ¿Sabe por qué? Porque esto va a terminar hasta que el Señor nos llame a su presencia. Es el proceso de la santificación. ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? Me encanta lo que dice Romanos 8:28 al 30. Búsquelo conmigo. Romanos 8:28 al 30. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas, mi versión dice, cooperan para bien. Pero no solamente nos quedamos ahí. Dice, esto es para los que son llamados, ¿qué? Conforme a ¿cuál propósito, hermano? ¿Cuál propósito? Es de que nos parezcamos a Cristo. Dice, mire, para los que han sido llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano, ¿qué? Conoció. ¿A dónde nos conoció? En la eternidad pasada de Dios. Nosotros no conocíamos a Dios, pero Él nos conoció antes de nosotros conocerlo a Él. Mire qué maravilloso. A los que de antemano conoció, a estos también predestinó a ser hechos conforme a la imagen ¿de quién? De su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y aquí está el plan de salvación. En este versículo, mire, y a los que predestinó, a estos también llamó ¿a qué? A salvación. Y a los que llamó, a estos también justificó. ¿A dónde? En la cruz del Calvario. Y a los que justificó, a estos también ¿qué? Glorificó. No ha pasado todavía hasta que Cristo venga. Pero mire, hermano, qué maravilloso es entender que el plan ya está establecido. Te digo una cosa, hermano, hay creyentes que van a morir ricos y hay creyentes que van a morir pobres. Pero no importa que usted muera pobre o muera rico, lo importante es que muera con Cristo. Eso es lo importante. ¿Por qué? Pablo lo decía, y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ama el proceso que Dios tiene contigo en este momento. Ame el proceso. Hermano, gócese. Esto no quiere decir de que usted va a hacer una fiesta y Señor, me voy a alegrar. No. Es un contentamiento en el corazón. A pesar de mis circunstancias, yo estoy contento sabiendo de que Dios tiene el control. ¿Qué significa eso? Hermana, si usted tiene un esposo difícil, a pesar de que usted tenga un esposo difícil, Señor, yo me voy a contentar en mi corazón. Voy a amar el proceso. Si usted tiene una esposa difícil, Señor, a pesar de que tenga una esposa difícil, yo me voy a contentar en ti, sabiendo de que yo no puedo cambiar a ese hombre, no puedo cambiar a esa mujer, no puedo cambiar a mis hijos, no puedo cambiar a nadie, pero tú sí puedes cambiarlo si es tu perfecta voluntad. Hermano, le digo una cosa, por más que usted patalee, grite, reniegue, se va a hacer la voluntad del Padre. Jesús lo decía, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. 3 cositas que quiero dejarle en su corazón después de esta parte que he compartido. Número 1, el proceso nos enseña a conocer y a obedecer a Dios. Se lo voy a volver a repetir. El proceso que tú estás pasando, hermano, te quiere enseñar a conocer y a obedecer a Dios. Hermano, si usted no entiende eso, hermano, usted va a estar y Dios lo va a mantener en ese proceso hasta que usted lo aprenda. Porque Dios es un Dios así, nos toma por hijos y Él trabaja en nosotros. Y por eso es que Dios permite una enfermedad. Hermano, no sé si a usted le ha pasado. Mire, a mí me ha pasado. Y seamos honestos, sí o no, cuando estamos enfermos, más humildes somos.
¿Sí o no? Cuando no nos podemos levantar de la cama, hermanos, sí o no, clamamos al Señor, pero con una agonía. Señor, este dolor de muela, Padre, te lo suplico. ¿A cuánto les ha pasado eso? Señor, no me puedo levantar. Y ahí en la cama, hermano, en el hospital, todo orgullo se va. Cuando usted necesita que alguien lo limpie y le ayude, usted reconoce su dependencia de Cristo. Hermano, y si es necesario que nosotros seamos humillados y doblegados por medio de una enfermedad para que entendamos que no somos nada, hermano, gloria a Dios. Si una enfermedad va a traernos esa humildad y ese sentimiento de decir, Señor, ¿sabes qué, Señor? A pesar de mi enfermedad, gracias por mi familia. Gracias por mi esposo, gracias por mi esposa, gracias por mis hijos, gracias porque me puedo comer un pedacito de pan con café. Gracias, Señor, por los frijolitos, no importa. Hermano, el proceso nos enseña a conocer y a obedecer a Dios. Y ve entonces que tiene sentido lo que Dios inspiró por medio del Espíritu Santo en Santiago. Tengan por sumo gozo, alégrense. ¿Por qué? Porque el Señor lo que está haciendo es trabajando en nuestros corazones, hermano. Es trabajar. Hermano, no importa el proceso que tú estés pasando. Lo que Dios quiere, se oye bien duro, hermano, pero lo que Dios quiere es quebrar tu yo. Es quebrarte. Es doblegarte. Porque, hermano, en el cielo no entra el orgullo. En el cielo no entra el ego. Hermano, y muchos cristianos creemos que Dios está obligado a contestarnos y agarramos a Dios como un banco. Señor, dame, te pido, dame. Señor, ¿y cuándo pues? Si esta petición yo la quería contestada para antier. Y, hermano, tenemos tanta arrogancia ante Dios. Necesitamos tanta humildad. Y lo que Dios utiliza para humillarnos es el proceso. Por eso, hermano, agradezcamos el proceso de Dios, porque definitivamente Él está trabajando su imagen en nuestros corazones. Me encanta lo que le dice Juan, capítulo 12, versículo 24. Jesús les dijo a sus discípulos, en verdad os digo que si el grano de trigo, ¿quién es el grano de trigo? Nosotros. Mire lo que dice acá, si el grano de trigo no cae en tierra y muere. ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida, hermano? Que tú mueras. ¿Sabe cuál debe de ser nuestro oración? Señor, ya no quiero vivir yo. Obviamente, hermano, es difícil porque vivimos en una carne caída. Y no significa que usted se ha caído al piso. No, que vivimos en pecado. Usted va a pecar mañana. ¿Cuántos pecaron en esta semana? Todos, hermano. ¿Quién se va a ir de este mundo sin pecado? Todos nos vamos a ir con pecado. ¿Sabe por qué? Porque Cristo ya nos redimió en la cruz del Calvario. Es que la gracia de Dios no está en lo que tú puedes hacer. La gracia de Dios está en que Él te escogió. Yo se lo voy a poner así. Escuché esta ilustración muy bonita. Había un señor que tenía una caja de aguacates. Y los aguacates representan la humanidad. Todos los aguacates estaban podridos. ¿Qué hubiera hecho usted con los aguacates? ¿Botarlos? Mire, hermano, todos nosotros estábamos podridos. ¿En qué? En delitos y pecados. Efesios 2, pero Dios, que es rico en misericordia, con el gran amor con que nos amó, nos salvó. ¿Sabe lo que Él hizo? ¿Sabe lo que Él hizo con nosotros? De esos aguacates podridos que todos estábamos ya destinados a ser tirados a la condenación, vino Dios y dijo, voy a rescatar este, y escogió. Y en esos escogidos estamos usted y yo, por misericordia. ¿Qué podíamos hacer nosotros por nuestra salvación? Nada. El único que lo hizo todo fue el Señor. El Señor pagó el precio por nuestra deuda. Cuando denle una fuerte aplauso al Señor Jesús. Ahora, hermanos, en medio del proceso van a haber lágrimas. ¿Cuántos chillones habemos acá? Es válido llorar. Es válido llorar. Hermano, yo he llorado como usted no tiene idea. Diciéndole, Señor, no entiendo. Señor, ¿qué pasa?
Señor, esto y lo otro. Y es válido, hermano, hablar, porque en medio del proceso es cuando más oramos, ¿sí o no? En medio de la tribulación es cuando más, no sé si a usted le ha pasado que está pasando por un problema y dice: Señor, ya no me aguanto por llegar a la casa, encerrarme en el cuarto, doblar mis rodillas y clamarte a ti, porque entendemos que nadie nos puede ayudar. Hermano, el pastor no es tu ayuda. Obviamente el pastor, el Señor lo ha puesto para guiar a la iglesia, pero hermano, tu socorro viene de lo alto. El Señor está las 24 horas del día con nosotros. Y eso es lo más hermoso del proceso, que no importa el proceso que estamos atravesando, el Señor ya vio el mañana, el Señor ya vio el futuro, el Señor tiene el control de tu vida. Entonces debes de alegrarte, porque no importa lo que pase, el Señor ha prometido cumplir su propósito en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Casa de oración Silmar, no se preocupen, el Señor los va a levantar en el nombre del Señor. Pero usted haga lo que tiene que hacer. Usted trabaje, usted invite a su familia, invite a sus amigos, a sus familiares. Estas sillas podrían estar llenas. Ese no es trabajo del pastor. Hermano, yo he sido pastor y entiendo lo que significa levantar una obra. No es fácil. Entiendo que el pastor huele a oveja, pero el pastor no reproduce ovejas. Las ovejas reproducen ovejas. Entonces nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, y Dios en su propósito perfecto hará lo que Él tenga que hacer con nosotros. Amén. Punto número 2. El proceso nos enseña a depender totalmente de Dios. Santiago, nuestro versículo base, decía: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En la traducción original de la palabra paciencia, no está hablando de la paciencia de tenerle paciencia a otra persona, no, está hablando de resistir, aguantar, resistencia. Hermano, entre más usted pasa por la prueba, usted comienza a resistir más y a resistir más, y usted va dando evidencia de lo que ha creído, porque la fe de la que habla acá, no estamos hablando de la fe de hacer milagros, es la fe en la que yo he creído en el Señor. Me encanta lo que dice Isaías 58:11. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías, ¿qué? Saciará tu alma. Hermanos, ¿cuántos quieren que el Señor sea su pastor? El Señor los va a llevar a la sequía. En la sequía saciará tu alma, y en la sequía serás como huerto de riego, como manantiales de agua cuyas aguas nunca faltan. En medio del proceso, lo mejor que podemos hacer es depender de Byron. ¿No? En medio del proceso, hermano, lo mejor que usted puede hacer es depender de sus hijos. No. En medio del proceso, usted dependa de su esposo, de su esposa, de su amigo, de su hermano. Le digo una cosa: todos los seres humanos fallamos. Todos, absolutamente todos. No ponga la mirada en el que está aquí enfrente, no ponga la mirada en el pastor, aunque usted debe de someterse a su autoridad, pero la mirada debe de estar, como dice Pablo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Quién nos salvó? Jesús. ¿Quién nos rescató? Jesús. ¿Quién te ha dado perdón? Jesús. ¿A quién le debes tu vida? A Jesús. Amén. En medio del proceso, lo mejor que podemos hacer es depender de Dios. La dependencia de Dios, hermano, no es algo que se pasa, o sea, se aprende, no, es algo que lo tienes que vivir. Y por eso es que Dios permite la tribulación en nuestras vidas. Yo recuerdo que mi abuelita era una anciana excepcional. Era una mujer increíble, una mujer de 72 años de edad, que yo decía: ¿de dónde saca su fe? Y hermano, y es que sabe que la fe más genuina es la que se demuestra en medio del problema. Yo recuerdo que una vez, nunca se me olvida, hermano, estábamos en nuestro apartamento cuando yo tenía 10 años en Los Ángeles. No había nada de comer. No podíamos salir a recoger latas con mis hermanos. 5 niños con una anciana, sin comida, sin dinero y nada. Y abuelita, ¿y qué hacemos? Estaba lloviendo y mi abuelita nos dice: ¿saben qué?
no hay nada de comer. El Señor ha puesto una idea en mi corazón. Vamos a alegrarnos. Yo, ¿cómo nos vamos a alegrar si no hemos comido? Vamos a cantar. Traigan la Biblia, vamos a orar y a leer la Biblia todo el día. Y yo le digo, abuelita, yo no quiero hacer esto. No, es que lo vamos a hacer. Y ella con un palo de escoba en la mano, hermano. Y así, ¿quién no? Y nosotros, vaya pues cantemos. Primera vez que hicimos un devocional que duró 2 horas a las 9. A las 12 otro devocional. A las 3 otro devocional. Hermano, no sucedía nada y nos dice, vayan a jugar al patio de nuestro apartamento. Salimos en el patio del apartamento, había una ventana. Y cuando estábamos jugando, hermano, en medio de la tormenta se paró una palomita. Y cuando vimos nosotros, entró y comenzó a jugar con nosotros. Esto es extraño porque usted no puede agarrar una palomita. A los minutos, ¡bum!, otra. Y a los minutos, ¡bum, bum!, 15 palomitas adentro del patio, hermano. Comenzaron a caminar una por una para al apartamento de nosotros. Cuando terminó de entrar la última, porque nosotros nos quedamos con la boca abierta. ¿Y qué ondas? ¿Qué está pasando? Gritó uno de nosotros, hey, esta es la respuesta del ayuno y la oración. Cerremos las puertas, matémoslas a las 15, hagamos una sopa. Mira, hermano, un plumerío por todos lados. Matamos 15 palomitas, las metimos en una olla, hicimos un sopón, decimos en El Salvador, que nos duró 3 días. Hermano, yo estoy plenamente seguro que eso sucedió porque Dios es un Dios de milagros. Y sucedió por la fe genuina de una anciana que cree en el Señor. Pero estoy seguro que si nada hubiera pasado, mi abuelita hubiera dicho, Señor, tú nos diste y tú no nos diste, no importa. ¿Sabe por qué? Porque la fe genuina es aquella que dice, Señor, me des o no me des. Me bendigas o no me bendigas. Me quites o no me quites, Señor, con todo yo me alegraré en el Señor de mi salvación. Por eso dice Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás. Hermano, de que va a pasar por el fuego, va a pasar por el fuego. Pero no nos vamos a quemar. Isaías 41:13, porque yo soy el Señor tu Dios que te sostiene de tu diestra y te dice, no temas, yo te ayudaré. Habacuc, el profeta, vivía en un contexto de agricultura y decía, aunque la higuera no eche brotes, ni haya frutos en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no hayan vacas en los establos. En nuestro contexto, hermano, aunque no haya renta que pagar, aunque no haya dinero, aunque no haya cheque de estímulo económico, aunque no hayan papeles, aunque no haya salud, aunque todo se acabe, hermano, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, si tú dependes de Dios, estás pasando al próximo nivel. El proceso nos enseña a depender de Dios. Y por último, y terminamos con esto, número 3, el proceso nos enseña que necesitamos ser transformados. El proceso nos enseña que necesitamos ser transformados. Dice la palabra de Dios en nuestro versículo base de Santiago 1:4, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Dios es especialista, hermanos, en transformar personas. Dios es especialista en cambiar corazones. Las condiciones de Dios no son fáciles. ¿Sabe por qué? Porque Dios te pide que tú mueras a ti mismo. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El anhelo de Dios en el proceso, hermano, es prepararnos, purificarnos y forjarnos para llevar a cabo su obra. Eso es lo único que Dios quiere. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué yo estoy aquí, hermano? ¿Por qué usted está aquí? Usted está aquí, ¿sabe por qué? Porque usted tiene que llevar a cabo la obra de Dios. Y al ser transformados en medio del proceso, hermano, adquirimos una palabra muy linda que se llama madurez espiritual. Porque todos, hermano, todos llegamos a los pies de Cristo siendo unos bebés. Nacemos de nuevo
¿Crecemos en la fe por medio del conocimiento de la palabra de Dios y de su Santo Espíritu? ¿Nos reproducimos? ¿Por qué? Porque predicamos el Evangelio, pero un día moriremos cuando Cristo venga por nosotros. Qué hermoso es que cuando nosotros somos transformados, hermano, adquirimos madurez y crecemos al ritmo que Dios quiere que crezcamos. Ahora que yo estoy aquí con ustedes, hermanos, le doy gracias a Dios por cada proceso, por cada temporada, por cada dificultad, por cada momento difícil en nuestras vidas que nos hace recordar que el Señor sigue trabajando en procesarnos, en transformarnos. Yo no entendía del por qué el abandono de mi mamá. No entendía de por qué crecí en un hogar muy pobre. No entendía por qué me vine huyendo de la guerra del Salvador. No entendía un montón de cosas. Pero llega un momento en el que Dios te dice, ahora entiendes por qué. Hoy en la actualidad, mi abuelita falleció a los 93 años. Y el último día que estuvo conmigo, me dijo, hijo, nunca dejes de cantar. Nunca dejes de hablar de las maravillas de Dios. Y me dijo ella, no le dejo carro ni casa de herencia, no le dejo dinero, le dejo el tesoro más grande de su corazón, que es el Evangelio de Jesucristo. Mire qué hermoso, hermano. ¿Tú quieres dejar un legado, hermano? Deja el Evangelio de Jesucristo en el corazón de aquellos que están cerca de ti. Porque lo material les pasa. Y sabe, le doy gracias a Dios porque ahora mi abuelita falleció, ahora mi papá es pastor. Allá en Soyapango, yo soy del Salvador. ¿Cuántos salvadoreños hay acá? Yo soy de Soyapango y mi papá está allá pastoreando en una ciudad muy difícil. Y le doy gracias a Dios porque ahora no tenía mamá ya. Dios le dio una esposa nueva a mi papá. Hace más de 20 años me adoptó, nos adoptó a todos nosotros y tengo la mejor mamá del mundo. Y sirve con mi papá ahí y le doy gracias a Dios porque 2 de mis hermanos están en El Salvador, otros 2 están en España sirviendo al Señor. Yo estoy acá porque gracias a Dios el Señor en su infinita misericordia, lo digo con toda humildad, el Señor me regaló mi residencia. Y ahora puedo ir a El Salvador. Hace 5 años el Señor me regaló mi ciudadanía. Y sabe, he entendido el propósito de Dios, del por qué el Señor me ha dado discos. Aquí tengo 3 discos. El Señor me ha dado mi música. ¿Sabe por qué? Le contaba al pastor Yuri que hemos estado ganando almas allá en El Salvador. Y gracias a Dios, con el ministerio en El Salvador, comenzaron a llegar jóvenes que venían de las pandillas, pero no tenían cómo trabajar y querían trabajar. Y nosotros comenzamos a ver, y nosotros nos gusta el pancito con café. ¿A cuánto les gusta el pan dulce? Amén. Y entonces se nos alumbró una idea, ¿por qué no ponemos un taller de panadería? Y comenzamos a agarrar a todos los jóvenes a enseñarles a hacer pan. Hermano, algunos ya están poniendo sus negocios, sus panaderías, y para la gloria de Dios, estos jóvenes están empleando a otros jóvenes. Hermano, Dios ha sido bueno y fiel. Y mire, hermano, con todo lo de la venta de mi música, apoyamos la obra misionera. Necesitamos comprar hornos para hacer pan francés, pan dulce. Estamos por poner un taller de sastrería, porque mi papá es sastre. Y enseñarle a coser a madres solteras. Ahora entiendo el porqué de todo. Y le doy gracias a Dios porque con todo lo que podemos hacer estamos apoyando la obra del Señor. Pero ¿sabe qué? Dios sigue transformando nuestros corazones. Y Dios va a cumplir su propósito hasta que Él venga por nosotros. En medio de tu proceso, en medio de tu problema, hermano, lo mejor que puedes hacer es darle gracias a Dios. Primero, porque el Señor te eligió para ser salvo. Segundo, porque el Señor está trabajando en ti. Y tercero, porque el Señor quiere encontrarte preparado cuando Él venga por nosotros. El Señor cumplirá su propósito en medio del proceso en nuestras vidas. Vamos a darle un buen aplauso al Señor en esta tarde. Señor, queremos agradecerte tu infinita misericordia, Señor. Y así como Santiago nos ha hablado por medio de su palabra, que no solamente la oigamos, sino que realmente la podamos poner en práctica, Señor. Y vivir
como verdaderos cristianos, que amamos el proceso que tú tienes con nosotros, que nos gozamos en medio de la enfermedad, que tenemos contentamiento en medio de la escasez, Señor, y que entendemos, Señor, que el regalo más grande que tú nos has podido dar es la salvación. Que nuestra mirada no esté puesta en lo material, porque el cielo y la tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Tus promesas son eternas. Y Señor, de este lado de la gloria, mientras tú vienes, te rogamos que tú nos ayudes a poder mantenernos fieles a ti, que podamos correr la carrera y pelear la buena batalla de la fe, para que cuando estemos en tu reino, Señor, tú nos puedas decir: bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Gracias, Señor, por tu palabra. Haz tu obra en nuestras vidas, Señor, y que la gloria sea para ti. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Con esa actitud de adoración continuamos y terminamos de orar. Amadísimo Padre, gracias por este tiempo que nos has regalado, Señor. Veníamos, Señor, con el propósito de rendirte a ti toda nuestra alabanza y nuestra adoración. Y a ti te ha placido, Padre, esta noche, esta tarde, regalarnos, Padre, esa porción de tu bella palabra. Tu presencia misma a través de la alabanza, como lo enseña tu palabra, que tú habitas en la alabanza de tu pueblo. Gracias, Señor, porque aún a pesar de las circunstancias que podamos estar enfrentando, no debemos de perder, como hemos sido enseñados esta tarde, el gozo de la salvación. Y ahora, Padre, gracias a esa guianza del Espíritu Santo, podemos entender, asimilar, comprender que todo tiene un propósito para con cada uno de nosotros. Aún a pesar de la enfermedad, aún a pesar de la escasez, aún a pesar, Señor, de lo recio o lo tupido de la tormenta, hay propósitos para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos tienes en tu mente, en tu pensamiento. Y gracias porque a través de ello también somos edificados. Amén y amén. Usted que nos sintoniza a través de esta transmisión completamente en vivo, queremos pedirle disculpas por lo débil de la señal, pero quisiéramos hacerle la atenta invitación a asegurar su eternidad, para que cuando partamos de este mundo podamos estar justo en la presencia del Señor. Al cielo no se va por ser bueno, las obras no nos ayudan para nada, pero sí el creer en Jesucristo. No le estoy hablando de cambio de religión, ni mucho menos cambiar de iglesia, sino de tener una convicción segura de una eternidad frente a nuestro Creador. Y como lo dice la carta que estamos estudiando todos los domingos del apóstol Pablo a los romanos en su capítulo 10, versos 9 y 10, porque con el corazón se cree, mas con la boca se confiesa para salvación y vida eterna. Allí donde usted se encuentra, quizás en la intimidad de su hogar o quizás está laborando, haga un tiempo para poder reflexionar sobre esta propuesta, sobre esta invitación. Si usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día, solo le queda confesarlo, no con un nombre, sino hacer una confesión pública de esa fe. Le animo a que cierre sus ojos, incline su rostro en señal de reverencia y haga esta pequeña oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Reconozco, Señor, que te he fallado, que he pecado. Cámbiame, transfórmame. Séllame con tu Espíritu Santo, que sea Él el encargado de realizar esa obra regeneradora en todo mi ser. Perdóname. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Y que esta tarde mi nombre sea inscrito en el libro de la vida del Cordero, para que cuando yo muera o tú vengas por mí, vaya directamente a tu presencia. En Cristo Jesús mi Salvador.
Amén y amén. Le damos la más cordial bienvenida. Somos Casa de Oración Silmar y hoy por hoy nos estamos congregando de forma virtual de lunes a viernes en nuestro programa Remendando el Alma. El día sábado lo hacemos con un servicio virtual también a las 6 de la tarde. Y el día domingo, un día como hoy, nos reunimos todos con un mismo sentir a las 2 de la tarde aquí en nuestro templo ubicado en el 7056 Millwood Avenue, en la ciudad de Canógapa. Código postal 91303. Si el Señor pone en su corazón el deseo de acompañarnos, no se resista. Jesús tiene grandes y maravillosos planes para su vida. Que el Señor le bendiga es nuestra oración. Será hasta la próxima semana. Y los que estamos aquí, nos despedimos con la última alabanza con nuestro hermano Horacio.